Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses y estamos en esta cápsula más amada de México, Timbuktu, África y América Latina, que es La cara del psicópata, con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues yo estoy, fíjate, medio tristona porque dicen que te molestó mucho, que llevadita, que como te digo, ay, como si fueras tan santito. No te conocen, es lo que pasa. Maestra, no. Bueno, no sé ni qué decir, perdóneme, se me fueron las palabras. Entonces van a decir que lo que tienes es miedo, fíjate. Entonces ahora di algo para que vean que somos cuates, que no es ni agresión ni nada. No. Y sabe también que se me olvidó, yo creo por eso se me quedé sin palabras. Los libros que iba a traer, porque me están pidiendo la gente muy linda que nos apoya, la cuestión del libro que comenté que se llama Dopamina. Entonces la siguiente grabación lo traigo para mostrarlos y que la gente lo lea. Exacto, y que entiendan que pues que a veces hay que bajarle un poquito a la tensión. Sí. Si los temas ya de por sí son bastante macabros, pues hay que bajarle un poquito y que la gente también se ría y no se vaya con un mal sabor de boca, que a veces terminamos los capítulos y los finales no son tan lindos. No, pues es que de por sí estos temas son agrios, difíciles de digerir, pero queremos dar una explicación del por qué, cómo se lleva a cabo una investigación judicial y sobre todo tratar de aportar el por qué pasan las cosas en el sentido criminológico. Así es. Maestra, creo que tiene usted un anuncio que decirnos, ¿no? Pues fíjate que hemos estado viendo en los comentarios y incluso en las redes de relatos de bueno, en mi caso en Relatos del Misterio me llegan muchos también por La cara del psicópata, en Relatos Forenses, a tus redes, a las mías, y la gente nos está diciendo que quiere platicar sus historias, que luego hacemos un tema y la gente tiene historias de lo que le ha pasado. Entonces, pues Relatos Forenses quiere escucharlos. Así es. Fíjese que esta es una idea muy buena del productor general, que fusionan creatividad y nos están pidiendo para que toda la gente tan linda que nos apoya, este tema que ahorita vamos a tratar, que es un tema muy delicado, que vamos a tratar de dar un poquito de aporte científico para saber qué pueden hacer las familias, que es el asunto del crematorio, con más de 286 personas que murieron y estaban ahí pues prácticamente escondidas los cuerpos, pero fue porque toda la gente nos mandó mensajes diciendo que tratáramos este tema. Entonces yo le agradezco, a nombre también de usted, maestra, me lo permito, claro, de decirle a la gente pues muchas gracias por darnos esta información para estarla pues trayendo aquí a la mesa. Y con esto, pues, decirles a nuestras personas tan lindas que vamos a estar constantemente viendo las historias que nos mandan para estarlas desglosando. Y si tienen también, como usted bien lo dijo, un tema, pues también abordarlo desde la cuestión forense y ver qué posibilidad hay de que demos nuevos elementos científicos. Por si la persona tiene dudas, pues aclarar estas dudas. Creo que es importante decirle a las personas que si tienen una historia que contar respecto como a los temas que manejamos, alguna historia que necesiten algún tipo de información que se pueda tocar en esta mesa, pues nos escriban a relatosforenses@gmail.com y ahí vamos a estar revisando todas sus historias. Perfecto. Y también en las redes de Relatos Forenses, en la tuya, en la mía, en todas las que manejamos, vamos a estar enviando cómo van a ser las dinámicas para que estén mejor enterados y las historias lleguen correctamente. Sí, muchas gracias, maestra. Sobre todo también informarles, porque luego la gente manda mucho a relatos o en el caso, ahora sí como dicen el burro por delante, en el caso de mis cuentas, pero a veces yo no tengo tiempo de contestar porque ya ve que también me dedico al servicio público y soy operativo. A mí me encanta ser operativo, maestra. Entonces, de repente la jefa me dice, cubre 12 horas, la otra jefa me dice, ahora venta al día. Entonces, como ando del tingo al tango, por decirlo así. Sí, luego se pierden. Sí, se pierden. Entonces, el equipo de relatos
va a estar atento a todas las redes para que manden sus historias Ujú. y aquí nosotros las desglosamos cuando ustedes pues nos indiquen. Así es. Maestra, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues como lo comentabas hace unos minutos, acaba de suceder, de hecho, el 26 de junio de este presente año. Yo creo que ocurre una de las noticias, yo no voy a decir si más dolorosa, pero creo que más fácil de identificarnos cada uno, Ujú. y es el caso del crematorio Plenitud, que está ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ya habían pues serios reclamos, la gente decía que algo estaba sucediendo, habían muchos olores y pareciera que pues todo lo que tenía que ver con la policía, con el gobierno no hicieron caso y entonces entran a este crematorio Sí. y se dan cuenta que hasta el día de hoy se llevan 383 cuerpos sin reconocer. Solamente se han entregado a 6 familias que han podido reconocer estos cuerpos y creo que a todos los que hemos tenido una pérdida, yo les puedo decir que cuando mi padre, mi madre y mi hermana murieron y los 3 fueron cremados, yo creo que uno experimenta la muerte, o sea, el fallecimiento de este ser que tanto amas, y después cuando recibes las cenizas es como si fuera otra muerte, Sí. cuando verdaderamente te das cuenta. Y en mi caso, que mi madre y mi hermana decidieron que querían estas cenizas en el mar, esta despedida es otra muerte, es como 3 muertes a la misma vez. Por eso es que creo que esta historia nos identifica tanto. Sí, fíjese que usted lo que comenta muy marca a cualquier persona. Voy a hablar de nuestro país. Desconozco perdón por esto, desconozco las culturas de otros países, pero en México pues ya ve que incluso tenemos 2 días muy importantes a nivel nacional, que es el Día de Muertos, y sí, nosotros valoramos mucho la cuestión de la muerte. Recuerdo ahorita lo que usted está diciendo, mi papá cuando murió mi abuelo, nos entregan el cuerpo, sí es un impacto brutal porque algo que nos dijo el doctor Jorge Ibarra Puig, que le mando un saludo, que fue mi maestro y que ya estuvo con nosotros. Sí, maravilloso. Algo que dijo que a todos nos siembra esto como forenses, maestra, es que le tocamos la mano a la persona que ya perdió la vida, que ya lleva, por ejemplo, unas 12, 14 horas, y el frío que usted toca de ese cuerpo es un frío inexplicable. Ni siquiera cuando usted toca... No es hielo. Sí, sí. Es un frío inexplicable. Yo no tengo palabras para explicar el frío de la muerte. Es como el frío sin vida. Sí, sí, sí. O sea, literal. Porque usted toca una superficie y está fría, pero el tocar un cuerpo humano, o bueno, también un cuerpo de algún ser querido, un animalito, por ejemplo, perrito, es un frío inexplicable. Entonces, cuando nos entregan el cuerpo de mi abuelo, mi papá se puso triste, pero donde se colapsó, como bien lo dice usted, fue cuando entregan las cenizas. Sí. Ahí fue donde de plano sí se colapsó, porque es como esta realidad que no vemos por nuestra fase de duelo, que es la negación, que pensamos que incluso tal vez es una pesadilla, o que tal vez tenemos la esperanza de que en algún momento, por eso es que perdón que diga esto nuevamente, por eso es que me cae muy mal la gente que hace argumentos falsos con las personas fallecidas, de que se van a mover, que lloran, que ríen, porque el hecho de que nosotros perdamos un ser querido nos parte en el alma. Y el hecho de que digan es que lloran, es que les duele, es que se quejan, pues nos lastiman más cuando perdemos un ser querido. Y esto es una completa mentira. Es como burlarse del dolor. Exactamente. Entonces, a lo que voy, cuando uno tiene esta esperanza incluso de que probablemente, ojalá y tenga latido cardíaco otra vez, doctor, reanímelo, haga lo imposible, y pasan tiempo, pasan horas y nos dan después las cenizas, pues es una realidad tremenda, maestra, que a cualquiera nos golpea. Porque es que como bien lo dices, si de algo yo me acuerdo mucho y creo que es algo, así como dices tú de este frío que mencionas, a mí cuando me entregan, porque yo recibí en ese instante, no estaban sus hijos presentes de mi hermana, y yo recibo las cenizas, y voy a decir algo que se va a oír horrible, pero es que así fue como lo sentí. Estaba caliente la urna. Sí. Caliente es caliente.
porque la acababan de cremar, ¿no? Y entonces esta sensación como de calor, pero a la misma vez este dolor, Sí. es que son sensaciones que no deberían, ojalá no tuviéramos que pasar por ellas, pero el pensar que tú recibas unas cenizas de un cuerpo que tú dejaste en confianza, porque te pasa igual que, como dijiste tú con las mascotas, no quiero comparar el duelo de un ser querido con una mascotita. Por lo menos habrá gente que sí lo pueda comparar. Pero yo recuerdo ahora que murió mi perrita, yo le decía al veterinario, por favor, cuida su cuerpo, que no lo vayan a tirar, que no lo vayan a maltratar. Y era un animalito. Sí. No quiero yo imaginar estas familias, que ya se calculan alrededor de 600, Sí. que están, recibiendo estas cenizas, este cuerpo. Muchas personas los tienen en su casa, sienten que los está cuidando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Entran ya como tal el gobierno, la policía, entra este crematorio Plenitud y se da cuenta que se encuentran cuerpos tirados, algunos están unos encima de otros. Sí, apilados. Apilados, exacto. Ven que algunos incluso están en una especie de estos autos, estas carrozas, dentro de los cuerpos, que ya desde ahí pareciera una historia de chiste mal contada. Y resulta que hay cuerpos, pero algunos se dice que pueden tener entre 5 y 2 años. ¿Cómo puede ser esto posible, Jorge? 300 y tantos cuerpos. Maestra, acaba usted de abrir la puerta de la caja, o bueno, acaba de abrir usted la caja de Pandora. Del infierno. Sí, vamos a tocar unos temas muy difíciles. Estamos atravesando nosotros una crisis forense que desde hace años se ha estado alzando la voz, y esto lo voy a tomar a nombre, si me lo permiten algunos compañeros del gremio, a nivel nacional. Le voy a comentar rápidamente el principal error que comete la autoridad federal y no atender lo que es la crisis forense. Desde hace décadas, con un presidente que estuvo cuando hizo la famosa guerra contra el narcotráfico, que se incrementaron las muertes violentas, desde ahí teníamos ya una crisis tremenda. ¿Por qué, maestra? Porque teníamos más cantidad de personas fallecidas. El problema son dos cosas. Una, México no cuenta con la infraestructura adecuada para resolver la cuestión de tener esta capacidad de tratar estos cuerpos y hacer las autopsias. Y número dos, no tienen los suficientes especialistas para que estén en esta infraestructura. Pero una preguntita, ahorita que estás diciendo esto, hay una noticia que ocurrió, creo que en Suiza hace unos meses, de un jovencito que entró a un salón, y perdón si no fue en Suiza, pero bueno, en otro país, en Europa, de hecho. Y entonces entra este joven y mata a unas niñas que estaban en una clase de ballet. Okay. Hubo comentarios incluso en redes sociales, pues no alegrándose, pero sí burlándose del hecho, y el gobierno investigó cada uno de estas redes sociales y empezó a detenerlos, porque era algo tan inusual que sucediera en ese lugar, que se volvió loca la policía y encontraron a la persona, este joven, de inmediato y se les dio justicia. A lo que voy es, cuando en un lugar, en un país, esto está fuera de lo que conocen, no es una normalidad, posiblemente no sepan cómo actuar. Pero ¿tú crees que algún otro país que tenga bien su sistema forense, en una situación de inseguridad como la que tenemos, no se colapsaría también? Esa es muy buena pregunta. Mire, voy a regresar esto un poquito, un preámbulo, porque alguien va a decir, inmediatamente van a salir comentarios que van a decir, es que la idea no es meter más forenses ni meter más infraestructura. Lo ideal es que no haya asesinatos. Exactamente. Ajá. Pero hay un fracaso en el sistema del país a nivel penal y a nivel de prevención,
Ok, bueno, estoy teniendo un desborde, entonces voy en este momento a contener el desborde y voy viendo políticas que pueden servir. ¿A qué es a lo que voy, maestra? Hay países, por ejemplo, me tocó estar en un congreso hace unos años, antes de la pandemia, y me acuerdo muy bien que uno de los países de Europa decía, es que nosotros estamos implementando un estudio que se llama virtuopsia. Y decía, ¿y para qué es la virtuopsia? Para que no hagamos las incisiones en el cuerpo. Metían una especie de resonancia magnética en la persona y entonces comenzaba como a rastrear todo. ¿Como un PET? Ándale, como un PET. Y entonces ya el médico determinaba la causa de muerte. ¡Wow! Sin tener que abrir. Sin tener que hacer incisiones. Ok. Para todo el mundo, esto ya tiene desde avances desde hace ya años. En Israel ya se implementó también este protocolo. Virtuopsia. La famosa virtuopsia. Sin embargo, estos países, muertes violentas, digo, no Israel, ahorita... Sí, porque eso es guerra, nosotros no estamos en guerra y se mueren más. Pero a lo que voy es que antes de todos estos conflictos estaban proponiendo estos casos para no hacer estas incisiones y no recuerdo si era Reino Unido, que una de las doctoras forenses de allá planteaba esta virtuopsia. Y entonces varios compañeros del gremio de Latinoamérica, como lo que es Honduras, Argentina, decía, bueno, es que ¿cuántos cadáveres de muerte violenta ustedes tienen? ¿Y cuántos tenemos nosotros como América Latina? Exacto. Entonces el número era desbordante, era descomunal. Hace poco le platico en un congreso también internacional en Santiago de Chile, un doctor presentó un estudio de 5 años de 100 casos de personas que murieron por asfixia por ahorcamiento. Okay. Y entonces en una cena me decía, es que fueron 5 años y mi muestra fue de 100. Porque fue todo lo que yo pude recabar en 5 años. Entonces yo volteé y le dije, ¿en 5 años usted recabó 100? Y me dice, pero me lo dijo muy orgulloso, sí, es que es de lo más común. Nada. Y le dije, doctor, es que allá en México tenemos un problema de suicidios. Son como 100 mínimo en 2 meses de ahorcamiento. Sí, hubiera conseguido 1000 en México. Sí. Entonces, vean la situación tan terrible que tenemos de que la violencia ya la normalizamos. Para nosotros, cada semana está saliendo algo peor y entonces esto opaca a lo que ya nos alarmó. En una semana que pase a partir de esta grabación va a ver que va a pasar algo peor y va a opacar terriblemente lo que ya estamos viendo. Claro. Digo, estamos, y las amigas y amigos saben muy bien que las grabaciones van en cierta temporalidad. Pero ahorita, maestra, que hay un caso que hasta me revuelve el estómago, es de un infeliz cobarde que mató a 3 niñas. Ay, no. Que sabemos muy bien que... De Hermosillo, Sonora. Sí. Y este caso está prácticamente ya robándose, por decirlo así, entre comillas lo pongo, la atención del crematorio. Y al rato va a salir algo peor, que todos estamos normalizando. Entonces nuestra cultura lamentablemente ya lo normalizó. Por eso es que tenemos el colapso, porque ya muchas veces incluso decimos, pues es que ya ni nos metemos, porque nos metemos y nos va peor. Pero una pregunta, porque estamos hablando, curiosamente esto tiene que ver con el sistema forense, con el sistema de funerarias, ¿no? De crematorios. Estamos viendo todo que está en una misma ahorita canasta. De 100 médicos, ¿cuántos pueden decidir ser forenses? Sí, son muy poquitos. Casi a la especialidad de medicina forense no la toman muy en cuenta porque está esta cuestión de que, como me lo decía mi papá, no, usted estudie cardiología, usted sea neurocirujano. Entonces muchos alumnos siempre de medicina se van por las grandes especialidades, una cirugía de tórax, una cirugía de cerebro, por ejemplo. Entonces sí, yo pienso que tal vez de 100, tal vez uno elegirá ser forense. Entonces ni siquiera tendríamos la opción a cómo está el grado de homicidios, de suicidios que tenemos hoy en día en México, ni siquiera tendríamos el personal para poderlo trabajar. No hay el personal, pero ¿qué cree? Afortunadamente ahorita están saliendo ya muchos alumnos de medicina que quieren la especialidad. Okay. El gran problema, maestra, es que tenemos el colapso, y aquí es lo que le quería comentar, de que los gobiernos, no me refiero a sino a todos los que han pasado, no han puesto una solución en la cuestión forense. ¿Por qué? Me ha tocado ir a CEMEFOS, que de repente llega uno con la autoridad investigadora, el Ministerio Público, y vamos a hacer una exhumación. Y el Ministerio Público nos dice, ok, mañana vamos a la exhumación, ustedes van a extraer el cuerpo, perfecto. Todo el protocolo. Y de repente, ¿dónde cree que tenemos que hacer la autopsia, maestra?
En las funerarias. Claro, porque no tiene. Porque la fiscalía no tiene CEMEFO. Y usted va a decir, ¿cómo que una fiscalía no tiene CEMEFO si es su prueba, es una de las pruebas reinas, que es la prueba científica en la cuestión penal? O sea, ¿dónde, en caso de homicidios, suicidios, accidentes, feminicidios, es una de las pruebas reinas? Entonces usted dice, ¿cómo que no tiene CEMEFO? Pues es una funeraria. Y entonces aquí hay un gran conflicto de intereses. Como la vez pasada lo platicamos en otro capítulo, ¿usted qué certeza jurídica tiene y qué certeza incluso moral de que, ejemplo, el cuerpo fallecido de un ser querido, pues le van a hacer el estudio ahí y resulta que el sospechoso es amigo del de la funeraria y el de la funeraria es amigo del Ministerio Público y el Ministerio Público puede ordenarle incluso bajo el agua, ahí como, ¿sabes qué? Ahí medio modifícale, porque el gran problema de los CEMEFOS, digo a nivel nacional, es que tendrían que ser independientes, maestra. No tendrían ni que ser de fiscalías, ni tendrían que ser tampoco de tribunales superiores de justicia. Tendría que ser un sistema forense independiente para tener más imparcialidad. ¿Por qué? Porque así con estos criterios de imparcialidad, muchos van a decir, oye, es que yo sí lo tengo, sí está bien. Muchos lo tenemos. Afortunadamente, también yo me incluyo, yo soy imparcial y no tengo presión de nadie. Pero sí, los CEMEFOS tendrían que ser completamente independientes de fiscalías y de tribunales para que tengan un mejor desarrollo y un presupuesto para ellos. Y para que sean imparciales. Exactamente. ¿Por qué? Porque ha pasado en otros estados de la República que de repente habla el fiscal y dice, ¿sabes qué? Pues ponle esto, porque hay compañeros de otros estados que me dicen, es que de repente te habla el fiscal y no quieres y te dice, no quieres, pues te abro un proceso. Entonces tendrían que ser completamente alejados de estas procuraciones de justicia, bueno, de estas instituciones. Fíjate, te voy a dar yo datos para que, obviamente tú eres el indicado para podernos abrir. Yo creo que, híjole, es que nos vas a tener que romper el corazón, porque creo que es la única forma de que entendamos la gravedad de esto, que no son cenizas, no es que los cuerpos pues termínenlos de cremar y ya dénselo y ya no pasa nada, como vi muchos comentarios. Sí. El número de cuerpos que se tiene es de entre 381 a 383, ¿ok? Esto es según muchos reportes, pero la fiscalía está diciendo que son 383. Son 218 hombres, 149 mujeres. 16 están indeterminados, una disculpa. Se detectaron al menos 4 menores y 2 bebés. Las funerarias involucradas son Luz Divina, Protectodecto, Del Carmen, Funeraria Ramírez, Funeraria Latinoamericana y Amor Eterno. ¿Ok? ¿Por qué estoy mencionando todo esto? ¿Por qué tú crees que en Chihuahua, con las, odio decir las muertas de Juárez, pero estas jóvenes de Juárez, hay más hombres fallecidos que mujeres en este caso? Mire, esa es muy buena, esa es cuestión estadística. Los hombres, entre comillas, para que no se me critique feo, entre comillas los hombres morimos en mayor cantidad, porque ya sea por cuestión de violencia, cuestión de hechos de tránsito, el hombre generalmente, no estoy diciendo que todos, ni tampoco... Sí, no es una generalidad. Sino que generalmente el hombre es el que más anda en vía pública, ya sea que porque es el proveedor, ya sea por en riñas, es más violento, la mujer es más tranquila, no se mete tanto en problemas como los hombres, que de repente pasa aquí en Ciudad de México que tan solo una mentada de mamá se bajan y se empiezan a golpear, se pegan con un bat, se saca a alguien un arma. Entonces los hombres somos más violentos. Ese es el gran problema del por qué, y eso es en todos los estados, en todos los países. Sí, es una cuestión que en la mayoría de los países siempre hay más muertes de hombres. ¿Hasta por infartos? Exactamente, buenísimo, maestra, es lo que le iba a comentar. Incluso los hombres generalmente morimos más por infartos que las mujeres. Lamentablemente ahorita en algunas zonas también ya muchas mujeres empiezan ya con cardiopatías isquémicas por la cuestión de la dieta. Pero el hombre en este sentido, el infarto siempre le ha pegado más a los hombres. Se dice
¿Por qué pasó esto? Estas son como ya no sé si son las justificaciones, porque si estamos hablando que los cuerpos, hay unos que tenían más de 5 años, Ajá. Esto Sí. no es de hace un ratito. No. O sea, tiene 5 años la gente perdiendo a sus familias. Sí. Y no estoy diciendo perdiendo la vida de sus familiares, no literal, perdiendo al familiar porque el cuerpo no está. Sí. Algo que te quería preguntar también, ahorita lo que te decía de hombres y mujeres. ¿Por qué se puede decir que son indeterminados? ¿Por qué algunos no se sabe si son hombres o mujeres? Buenísima. Mire, antes de que se me olvide, maestra, bien importante comentar que aquí no es cuando sale la noticia. Ahorita salió. Exacto. Y afortunadamente salió. Pero aquí habría, para el Ministerio Público, yo como Ministerio Público me iría desde cuándo empezó a funcionar esta funeraria. Porque si la funeraria, ejemplo, como usted dice, vamos a romper muchos corazones, pero es mejor hablar con la verdad que seguir mintiendo, ¿no? Entonces, si la funeraria empezó a trabajar, esta funeraria en particular, o este horno crematorio, a partir del 2010, es un ejemplo, sí. Yo como autoridad tendría que investigar desde el 2010. ¿Por qué? Y justamente la otra investigación judicial, ya tengo a varias personas detenidas, ya tengo inicio de proceso. Ya están vinculadas a proceso. Bueno, investigar cuánto tiempo tienen estos sujetos, si es el cremador el que está detenido, si es el dueño, si es el gerente, desde cuándo están trabajando. Ejemplo, no, pues que el cremador ya tiene alrededor de 8 años, ok, el dueño sigue siendo el mismo dueño, sí, inició hace 10 años, el gerente inició hace 9, entonces yo desde ese tiempo como autoridad tengo que estar investigando desde cuándo comenzó este tipo de fraude, incluso de delito, que ahorita lo vamos a señalar en el Código Penal Federal y en el mismo Código Penal de la entidad, pero sí, esta investigación tiene que ser desde años antes. Si la autoridad está iniciando apenas la investigación en este año, va a ser un terrible error, o hace 2 años. Es que fíjate que se dice que el crematorio es de plenitud, pero además es que hasta el nombre parece una burla, ¿no? Estaba operando con permisos correctos. Sí. Pero yo creo que en muchas ocasiones en este tipo de establecimientos tienen un permiso, pero no regresan a verificar si el funcionamiento es correcto. Entonces, por más que tengan permiso, si no están haciendo bien el trabajo, de nada sirve tener o no permiso. Sí, claro. Aquí bien importante lo que usted dice, el permiso no garantiza la adecuada calidad del servicio. Sí tienen el permiso, incluso el permiso lo pueden hasta buscar con alguien que sea corrupto y lo tienen. No hay ningún problema, le doy la mochada, como dicen muchos mexicanos, a la corrupción. Y finalmente yo sigo operando, pero no me garantiza un buen control de calidad, que esto es importantísimo. Ahora, resolviendo lo que usted comenta, maestra, la de cuestión de indeterminada, la indeterminada se refiere cuando no se presentan adecuadamente bien ya las características masculinas o femeninas. Ejemplo, tenemos, como usted bien mencionaba, 218 cuerpos masculinos y 149 femeninos. En el caso que es indeterminado por el estado de putrefacción o el estado de conservación, que ahorita vamos a analizar esto, va a decir mucha gente, pero oye, ¿a poco 5 años después se puede? Sí se puede, porque ahorita platicamos sobre los fenómenos cadavéricos conservadores. Pero cuando no se logra ver bien el sexo, porque ya sea que, ejemplo, algunas larvas ya comieron los genitales y ya no se ve más que el abdomen y el torso, partes del cráneo, entonces se le considera indeterminada a simple vista. ¿Qué tiene que entrar ahí, maestra? El antropólogo forense, porque el antropólogo forense, cuando estudia el cráneo con la pelvis, él va a determinar si estos restos son correspondientes a un femenino o un masculino. Esto es duda. Yo hablo de lo que conozco, ¿ok? Cuando mi madre muere con un cáncer, empieza con un melanoma y no lo digo en plan de burla, pero literal murió hasta con cáncer, yo decía hasta en las pestañas, ¿no? Ya la metástasis era absoluta. Incluso cuando ella muere, este frío del que hablamos no existía, estaba hirviendo. O sea, el momento que ella murió, la temperatura la tenía. Y yo había entendido que los tumores generan calor. Ahorita tú me vas a decir si es cierto o no es cierto. Pero a lo que voy es, la misma funeraria nos decía
que el manejo del cuerpo tenía que ser diferente por la enfermedad que tenía. ¿Esto es cierto? Sí, esto es más que nada para los embalsamadores. De repente hay gente que me conoce y me dice, oye, dame un curso para los embalsamadores para que vean los tipos diferentes de muerte. Incluso por alguien dijo, yo quiero hacer un manual. Y yo le decía, mira, es que no es tan fácil. ¿Por qué? Por la situación de que muchas personas creen, y esto van a decir que otra vez lo vuelvo a sacar a colación, pero vuelvo a repetir, el embalsamador no es médico, con todo respeto. Habrá algún médico que sí tome el curso de embalsamador porque le gusta y es muy válido, pero a veces como humanos cometemos el error de que nos dan una pequeña embarrada. Digo, yo me incluyo como médico. Sí, un cursito. Un curso y de repente decimos, ya lo sé. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque las enfermedades son muchas. Y cada una de las enfermedades tiene una fisiopatología diferente, es decir, maestra, cómo se va desarrollando, cómo va evolucionando, cuál es el diagnóstico, tratamiento y la complicación. Entonces, a lo que voy, no es lo mismo tratar a una persona que murió con un cáncer, como usted bien lo dice, a una neumonía agregada por esta enfermedad. O un infarto, o por ejemplo, enfermedades oportunistas desarrolladas por otra infección de base como un VIH. O el COVID, ¿no? Exactamente, el COVID o, por ejemplo, la cuestión de la hepatitis B. Muchos maestros dicen, yo prefiero tener 1000 veces VIH que hepatitis B. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esta enfermedad, la hepatitis B, va a desarrollar un problema hepático tan grave que me va a terminar eliminando. A diferencia del VIH, que con antirretrovirales alargo muchas décadas mi calidad de vida. Entonces, cada enfermedad es diferente y el riesgo para el embalsamador tiene que manejarlo con mucho cuidado porque, ejemplo, hay artículos de revisión de infectología y de medicina forense que comentan que el virus, por ejemplo, de VIH, hepatitis, después de que muere la persona, puede quedar activo hasta 24 o 48 horas. Algunos mencionan hasta 7 días. En gaveta, una vez que muere la persona, estos virus pueden quedar ahí en una etapa como de invernación y puede ser todavía patógenos para el que lo maneje y se llegue a cortar, por ejemplo. Puede ser riesgo de infección, es muy riesgoso. Así es. De hecho, una de las principales elementos que tenemos nosotros como médicos es mucho cuidado con cualquier paciente. En medicina forense yo les digo a los residentes, a los estudiantes de la especialidad, todo cuerpo o todo cadáver es infectocontagioso hasta no demostrar lo contrario. ¿A qué voy con esto? No es un insulto, pero sí decirles, a ver, vas a hacer autopsia, ponte los gogles. ¿Por qué? Porque algún fluido te puede brincar al ojo. No sabes, porque muchos mueren en vía pública por muerte violenta. No viene con un diagnóstico, no viene con un antecedente, no viene con laboratorios. Alguien va a decir, pero te les puedes hacer. No, estos laboratorios ya no se pueden hacer. Porque ya no tiene vida. Exactamente, ya murió, entonces muchos van a salir con error. Entonces, se tiene que manejar con mucho cuidado. Por eso es que se ponen cubreboca, se tiene que colocar los gogles. Hay mucha gente que dice, es que yo veía a mi maestro comer en los anfiteatros. Pues estaba descerebrado. Sí, tu maestro tenía un gran problema mental. Sí. ¿Por qué? Porque un buen conocedor de temas de infectología sabe que una autopsia es con gogles, con cubrebocas, con sus guantes y nada de meter alimento, ni siquiera un chicle. Bueno, maestra, ni siquiera ponerse vaporru. Que es la estupidez con perdón más grande, porque eso te abre. Exactamente. Entonces todo entraría. Sí, porque muchos creadores de contenido, es que ahí ponte vaporru. No, a ver, espérame. Si no has leído la fisiopatología, si no has leído farmacología, no recomiendes cosas que no sabes. Exactamente. Entonces, a lo que voy con esto, maestra, se tiene que tener mucho cuidado porque hay infecciones que pueden tardar 7 hasta 14 días. Wow. Depende también si está en refrigeración. Entonces, sí hay que manejar con cuidado estos restos. Ahora, ¿cuál es el riesgo para los que manejen estos restos ahorita de que ya llevan 2, 3 años? Como lo dijimos cuando fuimos con Pepe al hermoso Panteón de Dolores. El problema ahora son las esporas, los hongos, que esto es más complicado manejarlo. Entonces sí tiene que entrar el personal con sus caretas, con doble filtro, cuidando mucho que no tampoco vayan a volar las esporas. Ahorita que hablabas, porque yo ahora sí que en estos prácticamente 2 años que llevo sentada aquí frente a ti, he aprendido muchas cosas de las que yo desconocía y me imagino que toda la gente le pasa igual.
Y tenemos muchas fantasías o mucha información errónea o muy maquillada y la realidad es otra. ¿Cómo se puede trabajar en un lugar que tenga entre 5 y 2 años los cuerpos sin que unos alteren a los otros? Ah, eso es muy bueno, mire. También quería comentarle esto del olor, que muchas personas nos fueron amablemente en comentarnos y que usted también nos lo comenta. Antes de comentarle esto, maestra, perdón por repetir tanto. No, sí. Voy a decir lo siguiente. No es normal un olor que se esparza tantos metros. Sí. ¿Por qué? Porque una buena limpieza en un anfiteatro, en una morgue, se tiene que disminuir esta concentración de olor. No es algo normal, por eso mucha gente decía es que no es normal que huela así. Sí, claro, no es nada normal. El hecho de que se tenga varios cuerpos almacenados en una temperatura de más de 4 grados hacia abajo, o menor de 4 grados, perdón, por la burrada, de 4 grados hacia abajo, que es una de las mejores temperaturas para conservar un cuerpo, y que la cámara esté bien sellada. ¿Qué sucede cuando estas cámaras no tienen esta temperatura y están mal selladas? Voy a poner este ejemplo, muy burdo, pero para ilustrar. Es como nuestro refrigerador de casa. Cuando ya no sirve esta los empaques. Ándele. Entonces por ahí se empieza a salir el frío y decimos, ¿por qué ya no está enfriando? Pues bueno, porque tiene fuga. Entonces, o nos huele que algo está echado a perder dentro. Lo mismo sucede con las cámaras frigoríficas. Es un refrigerador a final de cuentas. Entonces tiene que tener un buen empaque y aparte tiene que tener una buena temperatura. ¿Por qué? Porque a pesar de tener una temperatura baja, la putrefacción y los microorganismos siguen tratando de ir con su evolución natural, que es finalmente degradar el cuerpo. Es algo normal que sucede en todo cuerpo humano o en cualquier especie. Ahora, ¿qué es a lo que voy con esto, maestra? Si tenemos fallas en las cámaras frigoríficas, empieza a salir el olor. Si tenemos una inadecuada higiene en el sentido de que llega el personal, lava, pero el gran problema es que a veces estas paredes o estos pisos tienen cierta porosidad. Entonces, ya sea fluidos, por ejemplo, una persona que viene de hospital y al momento de que se hace la incisión y yo como forense giro el cuerpo para quitarle todos estos fluidos que tiene, que le llamamos los médicos, que el paciente viene encharcado o está encharcado. ¿Qué es esto, maestra? Una persona que, por ejemplo, se quemó, quemaduras por fuego directo, está en terapia intensiva, ahí ya se aventó 20 días, siguen metiendo suero. Cuando fallece, porque probablemente se complicó, este suero, este líquido quedó atrapado en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona se queme va a tener, una de las principales complicaciones es una insuficiencia renal aguda. Esta insuficiencia renal me puede producir una insuficiencia cardíaca. Entonces, a pesar de que yo sea un excelente intensivista como el doctor Eder Zamarrón, de repente la célula ya no funciona adecuadamente y va a empezar a haber secuestro de líquidos. Esto es muy normal en pacientes complicados. Usted llega como forense, hace la incisión, que viene este paciente de hospital porque se quemó, y el momento en que usted quiere observar todos los pulmones y las alteraciones que hay, pues está lleno de líquido. Entonces usted lo que hace es girar un poco el cadáver para sacar estos líquidos. ¿Como para que drene? Exactamente, para que drene. Pero en el momento en que está usted drenando, puede que se caigan algunas gotas al piso. Claro. Bueno, ahora en este piso que está poroso, se va quedando estos fluidos y con el paso del tiempo se van descomponiendo también. Si yo no tengo adecuadas sustancias para extraer todas estas sustancias pútridas, o por ejemplo tejido graso en los cadáveres putrefactos, que hay un periodo que se llama licuefacción, que lo voy a corregir aquí a otro creador de contenido que no sabe nada de medicina forense, pero ahí está dando estos elementos. Dice, es que es como si licuara todo el cuerpo adentro. No, no es cierto. No, bueno. El fenómeno de la etapa de putrefacción o fase de putrefacción en el periodo licuefactivo es porque las células empiezan a entrar en algo que se llama lisis, empiezan a romper las membranas y esto hace que los órganos empiecen a degradarse. Pero no es como meterlos todos a una licuadora. No se licúa todo completo. Exactamente. Ajá. El único órgano que tiene una necrosis por licuefacción, que ese es el término correcto, es el cerebro. Glándulas suprarrenales
y el páncreas. Es lo que nos decías del cerebro, que termina estando, pues... Sí, como líquido. Como una gelatina, Ándele. ¿no? Okay. Pero son esos 3 órganos. Okay. No todos. El corazón entra en algo que se llama necrosis por coagulación. Se queda como un huevito hervido, por decirlo así. Por eso es que cuando usted exhuma, encuentra el útero, encuentra el corazón, encuentra los pulmones. En su mismo lugar. En su mismo lugar y una textura diferente, pero a diferencia del cerebro, ya no va a encontrar nada más que un líquido. Entonces, a lo que voy con esto, maestra, si usted está, por ejemplo, manipulando un cuerpo en estado de putrefacción en fase licuefactiva, la grasa, al momento de voltearlo o trasladarlo, puede caer al piso. Puede caer encéfalo, pedacitos o ya gotas de licuefacción. Por alguna maniobra, ejemplo, está usted quitando la tapa del cráneo y en ese momento que está licuado el encéfalo, puede salir una gotita al piso. Bueno, todos esos elementos con el paso del tiempo, si no se hace una adecuada eliminación de estos olores, es por eso que las morgues presentan estos olores peculiares, porque no hay una adecuada limpieza. Si con trabajos de repente tienen para el famoso, digo, con todo respeto va a decir, famoso pinol, sí, claro. Pues no hay menos. No hay. Usted sí le pregunta, por ejemplo, a nuestro amigo Donovan Tavera, que es un limpiador forense, va a decir, bueno, yo lo ocupo, pero también ocupo estas sustancias para jalar toda la grasa, para jalar todos los olores. Entonces, pero son sustancias caras, que obviamente los gobiernos y no profesionales. Exactamente, que los gobiernos no van a pagar. No es lo mismo meter a la persona, con todo respeto, que nada más pasa el mechudo. Sí, claro, el clorito. Exactamente, a meter ya a un profesional con estas sustancias que extraen los olores. Por eso es que las morgues generalmente huelen así, porque no tienen estas sustancias tan adecuadas y nada más tienen el famoso cloro, por decirlo. Ok. Entonces, a lo que voy. En este sentido, maestra, por eso es que el olor es muy importante. Si yo camino y de repente paso por una morgue y de repente hay un olor más atípico del que yo puedo percibir, quiere decir, agua pasa por mi casa, que efectivamente algo está pasando que ya no es tan normal. Sí puedo pasar por un anfiteatro, huele raro, pero en una funeraria, maestra, lo voy a decir con todas sus letras, en una funeraria no puede oler tan mal, porque se dedican precisamente a embalsamar y meten químicos, meten sustancias que precisamente disminuyen este olor. Para eso se trata del embalsamamiento, para disminuir y frenar la putrefacción y se pueda velar. Si yo paso por un horno crematorio y una funeraria que huele horrible, algo anormal está pasando y a mí me tiene que alertar que esto ya no es normal. Ahora, respondiendo a su pregunta de que puede afectar, sí puede afectar. Si usted coloca un cuerpo ya en estado de putrefacción con una persona que acaba de fallecer, la putrefacción del que acaba de fallecer puede acelerarse por lo siguiente, por las bacterias que están en el cadáver en estado de putrefacción. Pueden colonizar más rápido al que acaba de fallecer por muerte reciente. O sea, diciéndole muy burdamente, es la manzana podrida. Ajá. La pusiéramos con manzanas que apenas están madurando, sí, digamos. ¿Por qué? Porque el escuadrón de la muerte, que son los insectos, ejemplo, si hay moscas colocando huevecillos en un cadáver ya en estado de putrefacción, pues lo que van a hacer estas moscas es migrar a los cadáveres a las personas que acaban de fallecer. Estaba viendo el espacio que presentan de este crematorio y es pues verdaderamente importante el terreno donde está. Entonces mi pregunta de inmediato fue, a ver, la persona pierde a este ser querido, digamos en una casa o en un hospital, en un accidente, lo que haya sido, ¿no? Que la mayoría, por lo que yo estuve viendo, no eran muertes legales, sino de personas que habían estado enfermas o en algún accidente. Me refiero no que involucraran ni siquiera a delincuencia organizada. Entonces, entregas tú el cuerpo, viene el de la funeraria, recibe el cuerpo, se lo lleva a este crematorio. Alguien pregunta en un comentario, ¿por qué había refrigeradores y también crematorios? ¿Todos los crematorios tienen refrigeradores? Muy buena pregunta. Lo que pasa aquí es que como es una funeraria grande, muy seguramente tiene los dos servicios. Tanto tiene el servicio de embalsamamiento o de velación y tiene el horno crematorio. Pero era un crematorio nada más. O sea, no hacían velaciones adentro. Entonces lo que sucede es que muy seguramente
cuando llegaba el cadáver y ya tenían formados, por decirlo así, digo formados porque lo voy a decir en espera. como pues el COVID, que había muchas personas fallecidas en espera, para frenar un poco la putrefacción y no empezaran los malos olores, los deben de guardar en una cámara frigorífica. Ese es un buen protocolo. Okay. ¿Por qué? Porque muchas familias incluso le piden al mismo, el mismo cremador, ¿sabes qué? Quiero ver que sea mi familiar y quiero ver cuando lo metas al horno. En algunas sí es válido y entonces el cremador le dice, bueno, adelante, pásele usted para que vea. En otros países me han contado algunos amigos que incluso son ellos quien oprimen el botón. De hecho, de hecho hay un libro muy bueno, maestra, que se llama Desde las cenizas. Lo voy a traer porque me gustó mucho. Es un muy buen libro que habla sobre una joven que es cremadora. Y ella misma menciona los rituales. Ella es una escritora que creo que estaba en Estados Unidos o en Reino Unido, pero menciona los rituales de diferentes personas que llegaban de visita porque había fallecido una persona que venía de Japón, por ejemplo. Entonces llegaba la familia de Japón y hacía algunos rituales ahí. Y comenta que algunas familias que incluso querían oprimir el botón para que el cadáver se deslizara hacia el cremador, hacia el horno crematorio. Entonces, sí, puede ser que aquí en México algunas funerarias, en especial los hornos crematorios, le digan, bueno, velo, ten la certeza y ve cómo se va a introducir y ya puedes, te vas. En el caso, un ejemplo de mi madre, ella la velamos en el Panteón Francés y ahí mismo tienen el crematorio. Sí. Entonces, digo, a mí se me hizo curioso, no lo entendí, se me hizo hasta medio de más, pero bueno. Sacan el cuerpo, lo suben a una carroza y la carroza avanza no más de 200 metros y ahí vas tú caminando atrás. Y entonces sacan el ataúd y entonces lo ponen. Llaman a 2 personas de la familia para que reconozcan el cuerpo. Entonces, pues prácticamente fue la última vez que yo vi a mi madrecita y entonces la llevaron al crematorio. Y el Panteón Francés es grande. Sí, sí. Vuelvo a lo mismo. Estas funerarias que dicen no tener nada que ver y no ser responsables de lo que el crematorio Plenitud hacía, tú explícame, Jorge, cómo es que recibían los cuerpos y los tenían que haber metido al crematorio y haber visto, o sea, 380 cuerpos no se esconden debajo de una lona. Sí, aquí lo que probablemente pasó, maestra, es que esta, digamos, concesionaria, por decirlo así, donde llegaban múltiples funerarias, múltiples empresas, como ellas no tenían la capacidad para comprar un horno, entonces lo que hacen es contratar el servicio del horno crematorio. Y muy seguramente sucedió así. Le decían al gerente o le decían al cremador, ¿sabes qué? Ya traje un servicio, ¿a qué hora regreso? No, pues regresa como a las 5 de la tarde, son las 12. Ejemplo, tengo otras 2 personas ahí o tengo una, regresa como a las 5 para darle tiempo a entregártelo completo, el servicio de cremación. Entonces, muy seguro el responsable de esta funeraria agarraba y decía, bueno, ahí te lo dejo, tengo otro servicio y me voy. Actuaban, como dicen algunos juristas, de buena fe. Entonces, ahí le daban la confianza. Precisamente la confianza porque tenían permiso de que estaba actuando supuestamente bien. Pero aquí tenemos una figura muy importante, maestra. El responsable de todo este fraude y también de los delitos que ahorita vamos a nombrar en el Código Penal, porque esta persona, pues obviamente, hay partícipe de varios. Ejemplo, si yo soy el dueño del horno crematorio, como decimos aquí en México, al ojo del amo engorda el caballo. Entonces, si yo tengo como dueño completamente la responsabilidad que mi negocio crezca, pues tengo que ir a estar haciendo supervisiones. Si yo como gerente le rindo cuentas al dueño, pues también el gerente tiene que ir a ver a sus subalternos, que en este caso sería el cremador. Aquí tenemos 3 figuras de responsabilidad completas. El dueño, porque el dueño no puede decir, pues es que yo no sabía. No, sí tienes que saber porque es tu negocio. Por supuesto. Y tú eres responsable de pagarles la nómina. Número 2, el gerente.
Es que yo no me daba cuenta de lo... No, sí, porque tú eres el responsable de cómo funciona tu subalterno o tu subordinado, que en este caso sería el cremador. Si el cremador es completamente responsable, también hay una participación de estas dos figuras arriba. ¿Por qué le comento esto, maestra? Porque como bien lo dice usted, no pueden esconder 380 cuerpos. O sea, en algún momento tienen que verlos. Pero es que dejarlos, ¿tú sabes lo que es dejar en una carroza? No solo es el cuerpo, también es, perdón por lo que voy a decir, pero también es la pérdida de la carroza. Sí, claro. O sea, están perdiendo por todos los lugares y ahora son 300, casi 400 cuerpos. Se habla de prácticamente entre 600 familias, ¿ok? No se sabe desde cuándo empezó. Sí, ¿no? O sea, que cada una de las personas que recibió esta urna con no sabemos qué adentro, se ha hablado de cemento, se habla de piedras, se habla incluso de restos de animales, de arena tal cual, tendrían que llevar ahora este residuo que les entregaron y cómo se va a hacer el reconocimiento, qué es lo que se tendría que hacer. Esa es una muy buena pregunta. Mire, antes de contestarle esta, para lo de la carroza, digo, el gerente que es el responsable de los vehículos, tan solo por lógica, a ver, tengo un vehículo ahí parado, pues voy a ir a prenderlo cada... ¿O dónde está? Sí, cada 15 días pues, para que no se le baje la batería o cada semana para que no se pegue el motor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengo varios vehículos y ni siquiera los reviso? No, tiene la obligación de revisarlo. Tiene que haber bitácoras de cómo es el funcionamiento, a ver qué servicio se hizo, a qué hora se hizo, con quién se hizo, cuántas empresas el día de hoy entraron para la cremación, los insumos, porque también el gas que funciona, el horno crematorio que funciona con gas, que de repente diga, ¿por qué si, ejemplo, estoy cremando 60 cuerpos mensuales? ¿Cómo es? Y me gasto, ejemplo, voy a decir una tontería, pero es un ejemplo nada más. Me gasto, por ejemplo, 2 tanques estacionarios, exactamente. De gas. ¿Cómo es posible que ahora no me gaste tanto? Entonces, vienen todas estas preguntas lógicas que ahí sí hay una participación de este hecho. Ahora, rápidamente, fíjese, esto es de terror porque hubo una película mexicana muy buena que se llamó Morirse en Domingo. Y precisamente hablaba de los fraudes de las funerarias. Del crematorio, de cómo mataban lamentablemente a perritos, los cremaban y esto entregaban las cenizas y los restos los vendían a escuelas. Entonces, vea cómo desde hace décadas ya el mismo cine esto mexicano. No es nuevo, sí, claro. Sí, claro. Ahora, yo lamentablemente, maestra, veo muy difícil, terriblemente difícil, que por las cenizas puedan recuperar algún rastro de ADN, porque solamente ya es ADN. Cuando una persona... Pero el problema es que no están en cenizas, el problema es que están los cuerpos, las cenizas ponle que cemento. Yo a lo que voy es cómo van a... Estos 300, casi 400 cuerpos, podrían tener todavía ADN para que se puedan identificar. Yo pensaba, perdóneme, pensaba que eran las cenizas. Ok, en el caso de los 380... afortunadamente hay esperanza, y sí hay muy buena esperanza por lo siguiente. Tiene que entrar un equipo multidisciplinario. Tiene que entrar desde el médico forense, tiene que entrar el odontólogo forense, el antropólogo, y tiene que entrar también el equipo de dactiloscopía, el genetista o el biólogo, y también en este caso necesitamos la ayuda, necesitamos todo el país, se lo va a clamar al doctor Cárdenas, Alejandro Cárdenas, con esta magnífica fórmula de rehidratación cadavérica. Aquí lo que tendría que hacer el gobierno... ¡Wow! Eso está increíble. Sí, por eso es que hay que aplaudirle a este genio de la cuestión de la odontología forense, por lo siguiente, maestra. Aquí el gobierno tendría que obligar con esta ley que tal vez muchos abogados, perdónenme que diga esta tontería, pero si me dan un coco me lo merezco, de la famosa extinción de dominio que hace sexenio se planteó. Tendrían que obligar al dueño de la funeraria a comprar estos insumos que el doctor necesite. Ok, yo como gobierno no tengo el dinero. Entonces tú lo pagas. Pero tú lo vas a pagar porque tú eres el responsable de hacer toda esta tontería. Claro. Entonces, ¿qué tendrían que hacer?
en tanques grandes, colocar esta sustancia patentada por el doctor Cárdenas y entonces ir colocando estos cuerpos para que se rehidraten. Se vuelvan a rehidratar. Exactamente. Porque una vez rehidratando, podemos revertir, perdónenme por sumarme, el doctor puede revertir la cuestión de la putrefacción y darle más facilidad en este sentido al dactiloscopista para que aparezcan las huellas. Exactamente, para que con las huellas dactilares cotejarlas con la credencial del lector, el INE, ya tenemos una identidad. Esa sería la identidad a base de las huellas dactilares. Antes de la rehidratación podría entrar el odontólogo forense para hacer la famosa ficha, el identoestomatograma, que es precisamente para ver la edad, el sexo y también aportar la identidad de la persona. Junto, no solamente él, sino junto con el antropólogo, la talla, algún dato característico. Por ejemplo, hay abuelitos muy rockeros, ojalá y Dios me permita a mí llegar. Tatuajes. Exactamente, tatuajes de las bandas favoritas de rock, ¿no? Entonces, los tatuajes, señas particulares, como por ejemplo cicatrices. Esto podría ayudar mucho con el doctor Alejandro Cárdenas, búsqueda de cicatrices. También si tuvo una cirugía. Una cesárea en una mujer. Exactamente, una cesárea o algún, por ejemplo, que tuvo una fractura, ver alguna prótesis. Aquí también se necesitaría la ayuda de un equipo de rayos X para tomar las radiografías. Ejemplo, a mí se me ocurre como gobierno, 600 familias. De todas ustedes, ¿cuál es el nombre de su familiar? Ya nos dieron las listas. ¿Quién de ustedes son hombres y mujeres? Hombres para acá, mujeres para acá. Vea cómo empiezo a hacer justamente... Por eliminación. Eliminación. Sí. De los hombres. ¿Quién de todos los hombres tenía tatuajes? No, pues ¿sabes qué? Mi familiar tenía tatuajes. Tú vas para acá. Pásale para acá y empieza a decirnos qué tatuajes y dónde los tenía. ¿Quién de acá tiene fracturas antiguas? No, pues yo. ¿Quién tenía prótesis? No, pues mi tío tenía esta prótesis en la rodilla, por ejemplo. Entonces pásale para acá. Otro, ¿quién de ustedes tenía que sepa que hubo restauración? No, pues ¿sabes qué? Mi papá tuvo, ejemplo, 3 coronas, amalgamas de las antigüitas. Pásale para acá. ¿Las prótesis mamarias, eso serviría? O eso se deshace de inmediato. Si son buenos implantes, sí pueden estar. De hecho, se utilizan como buenísima pregunta, maestra, como un dato de identificación, porque los implantes siempre traen el número de serie. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si voy a decir una barbaridad, pero es para ilustrar nada más. Si, por ejemplo, dijera, ¿sabes qué? Es que mi tía tenía 60 años, pero le gustaba arreglarse mucho y a sus 50 se puso unas prótesis, murió, por ejemplo, de un infarto a los 60, pues hay que buscar el número de serie de sus prótesis. Entonces, ¿por qué? Porque si son buenos implantes y no ha pasado tanto tiempo, pueden estar ahí los implantes, o tal vez se salió el gel, pero el número de serie puede ser reconocido. Entonces sería otro dato de identificación. Ejemplo, ¿sabes qué? Mi tío tuvo una fractura craneal hace años. Tómale una placa, gobierno, tómale una placa de cráneo para ver si se puede observar el callo óseo de la fractura. Entonces son elementos de identificación que van sirviendo mucho para darle certeza a la familia. Otro importante, maestra, es la cuestión del biólogo forense o el genetista. Cuando el médico haga la incisión en el tórax, por ejemplo, pueden cortar costilla para que el biólogo de ahí obtenga matriz para la cuestión del ADN. Entonces, afortunadamente, en este caso, si usted me lo permite, voy a comentarle otra cuestión de los fenómenos cadavéricos. Vamos a suponer que en este caso, que es Chihuahua, es un clima cálido. Si tenemos un clima cálido, tenemos 2 elementos de fenómenos cadavéricos. ¿Qué es lo que va a decir? Para que toda la gente me siga en este sentido. Una persona cuando fallece, maestra, a las 24 horas va a empezar en un clima templado como Ciudad de México con la famosa mancha verde abdominal, que es inicio de la putrefacción. Cuando es clima cálido, empieza a acelerarse más rápido. Cuando empieza la putrefacción, el cuerpo tiene 2 opciones en el sentido de los fenómenos cadavéricos. No, lo voy a aclarar, no que el cuerpo decida, no, sino el fenómeno, la cuestión de la putrefacción se puede frenar para migrar a algo que se llama fenómenos cadavéricos conservadores. Entonces, vamos a poner estos 2 ejemplos.
Pasan 24 horas y si empieza la putrefacción, se va a ir por 4 fases. Fase cromática, fase enfisematosa, fase colicuativa y después viene el periodo de esqueletización. Ok, entonces voy a las bolsas mortuorias, empiezo a abrirlas y encuentro que hay restos óseos. Entonces, restos óseos, pásale para el odontólogo forense para justamente ver las piezas dentarias. Sí, porque el genetista ya no tiene nada que hacer ahí. Podría, ahorita le digo en dónde podría entrar. Y también entraría el antropólogo para ver el sexo. Acuérdense que pelvis mata cráneo. Entonces, ejemplo, tengo una pelvis femenina, tengo restauración, empiezas, por ejemplo, en segundo y tercer molar superior derecho. Entonces, ahí la familia tendría que buscar el historial del odontólogo. Y una vez que tengo esto, el odontólogo puede extraer una pieza dental para que entonces ya se la pase al genetista y extraiga el ADN. Okay. Por eso le digo que afortunadamente no está perdido este caso. Eso es en restos óseos. Ahora, si el cuerpo migró en el estado de conservación, tenemos 4 estados de conservación generalmente, que son los fenómenos conservadores. Tenemos la momificación, tenemos lo que es la adiposira, que son los más comunes. Tenemos otro que podría ser, que en este caso no aplicaría, que este puede ser tanto de forma con mano humana o de la naturaleza, que es el periodo de la fase de congelación. Por ejemplo, personas que murieron en el Everest quedaron ahí congeladas, que es un fenómeno conservador. Pero vamos a manejar como el de los Andes, ¿no? Ándele, que ya ve que se conservó. Bueno, congelación, pero no lo vamos a meter porque Chihuahua es un clima cálido. Exacto. Entonces solamente hay dos sopas. O hay momificación, que ahorita platicamos qué es esto, o hay periodo de adiposira, o también un tercero que se llama corificación. Si gusta, primero vamos con momificación. En el caso de la momificación, maestra, necesitamos que sean personas que sean delgadas. Ejemplo, voy a tocar este tema triste, pero persona que, ejemplo, un masculino que haya fallecido de un cáncer metastásico, entonces lo tenemos en fase caquéxica, es decir, muy delgadito, ya sin músculos. O por desnutrición. Entonces esta persona falleció, la llevan a este horno crematorio y lo dejan ahí. Bueno, el calor y la fase tan caquéxica, ya casi con mucha anemia, con desnutrición. Entonces, este cadáver de esta persona va a ser momificado por el calor, se va a momificar. Entonces, vamos a tener una especie como de estas momias que todos conocemos de Guanajuato, por ejemplo. No tan antigua, pero sí va a estar en una fase momificada. Como que se acartona. Ándele. Perdónenme para toda la gente, no es insulto, no nada, pero nada más para darlo a entender mejor. Como cuando dejamos un pedacito de carne en el refrigerador. Como la carne seca. Ándele, la carne seca. Así vamos a encontrar este resto, este cuerpo. Okay. Por eso ahí es imprescindible la figura del doctor Alejandro Cárdenas, que él, si nos hiciera el favor a todos los mexicanos de colocar esta fórmula de rehidratación, entonces ahí podría darle esta rehidratación y podríamos tener excelentes resultados. La otra, adiposira. Ejemplo, persona con sobrepeso, tiene mucha grasita y que haya quedado en un lugar con cierta humedad en un lugar del horno crematorio, ahí en un cuarto, que no haya tanta luz, que esté húmedo, ahí tenemos una adiposira, es decir, estas grasas que tiene la persona obesa va a hacer que se transforme como una especie de jabón, como este jabón que vemos de marca que es amarillo, sí, como el famoso una baba jabón sote, se hace. ¿se acuerdan que es un pedazo como de cera? Bueno, así lo podemos encontrar. De hecho, el olor es un característico de un olor como carne rancia. Entonces, ese sería el estado de adiposira. Y el otro, que es el estado de corificación, que ahí es un estado como de cuero curtido. En estas 3 etapas, de estos 3 fenómenos conservadores, hay esperanza con la fórmula del doctor Cárdenas. Entonces, obligación del gobierno prácticamente que obligue a la funeraria a dotar de insumos para que el doctor trabaje en piletas con fórmulas, con mucha cantidad de esta fórmula y rehidrate a los cadáveres para que entre todo un equipo multidisciplinario y pueda darle certeza a la familia. ¿Y en cuánto tiempo se puede tener
trabajando como lo estás diciendo tú, en una sociedad maravillosa, bien integrada, de gobierno, ¿en cuánto tiempo se podría tener la información? Yo considero, maestra, que para que los peritos tampoco se sobresaturen. Sí, se saturen. Y hay algo que ahorita vamos a mencionar, que lo dice este magnífico libro, que es La neurociencia del cuerpo, por la doctora Nazaret Castellano. Es una doctora en neurociencias, muy recomendable, y habla precisamente, maestra, lo que usted está comentando, el poner atención. Nosotros, en el momento de que hacemos las cosas por automático, nuestro cerebro funciona con base de ondas electricidad. Las principales ondas son las alfa, por ejemplo. Entonces, las alfa van a bloquear el resto de pensamientos para que hagamos las cosas bien. Si nosotros hacemos las cosas de forma automática es donde mayor cantidad de sesgos tenemos. Ejemplo, rápido, le comento para ahorita responder su pregunta. Está maravilloso lo que estás diciendo. Había una secretaria en el lugar donde trabajo que se hacen las autopsias y decía, es que yo puedo hacer 3 cosas a la vez. Y estaba platicando con sus amigas, no es que los 15 años de mi hija y de repente me la llevé a Acapulco y según estaba copiando el dictamen. Por eso es que yo le quité mis dictámenes y yo empecé a hacerlos. Dije, pues si yo la voy a regar, lo arreglo yo. Sí, claro. Entonces, de repente estaba corrigiendo los dictámenes, maestra, y decía, es que mi hija en Acapulco. No es cierto. Pulmones con peso derecho 500 gramos, claro. De izquierdo 400. Páncreas, de consistencia dura, y Acapulco en la cabaña. Y de repente venía el resto de la... Yo decía... Y entonces yo me acercaba y le decía, estuvo platicando usted de su hija con Acapulco, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Sí, ¿cómo sabe? Pues porque aquí está. Ya no le decía, no. Bueno, me llegué a encontrar hasta 200 errores por hoja. No es cierto. Entonces, faltas de ortografía. Por eso decía, no es cierto. Y tengo que encontrar el argumento. Y aquí está este maravilloso libro que argumenta. Mientras hagamos las cosas automáticas y diciendo que podemos hacer 2, 3 veces, siempre va a haber un error. Digo, 2, 3 cosas a la vez, siempre va a haber un error en alguna de las que estemos haciendo. Entonces, regresando a esta pregunta, maestra. Para que tampoco se sobresaturen los peritos por esta cuestión, porque ya cuando algún fiscal diga, y me lo resuelven, y no me importa, y ahorita, entonces también se someten a mucho estrés estos peritos y puede haber errores. Y tenemos doble daño hacia las familias. El daño que hizo la funeraria más el daño de las fiscalías. Entonces yo considero que los dejen trabajar aproximadamente un mes, 2 meses, porque son mucha cantidad. ¿Tan poquito tiempo? Digo, en los primeros resultados. Ok. Es decir, ejemplo, son 380. Aquí vamos a partir, como bien lo dijo usted, depende de mi capacidad de resolución. Si yo como Estado obligo a que esta funeraria, con los insumos que tiene, me dote de elementos para que el doctor empiece a hacer estas grandes fórmulas y empiezo con un equipo multidisciplinario grande, entonces puedo colocar, dependiendo del tamaño, la Facultad de Medicina de la UNAM tiene un hermoso anfiteatro y laboratorio de preservación, donde son piletas muy grandes y colocan bastantes cuerpos para que sean preparados para que los estudiantes de medicina hagan sus disecciones. Ya ve que en un momento yo le comenté que en un programa que yo voy a donar más adelante mi cuerpo a la facultad. Entonces, son en piletas perfectamente bien preparadas para que aguante la preparación 1 año. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí? Dependiendo el tamaño de la pileta o del recipiente, puedo ir metiendo esta fórmula de rehidratación y ahí puedo ya dar un pronóstico del tiempo. Tal vez los primeros resultados sin esta rehidratación con el odontólogo, el antropólogo, de los primeros ejemplos 50, podría ser en 1 mes. De los primeros 50, maestra. Y que estuvieran en estas fases, ¿no? Que nos acabas de explicar. Sí, o sea, un buen equipo. Pero si no tengo insumos, sí van a tardar más de 6 meses, mínimo. Ahora, con mente de todas estas psicopatías y de criminales que hemos hablado. Porque estamos viendo la parte médica, la parte funcional, la parte de restaurar, pues todo lo que está sucediendo. Pero ahora vámonos a la mente de estos funerarios, de estos crematorios, de estas funerarias que se tuvieron que haber prestado para algo. Sí. Pensemos que le cobraban, no sé, 10,000 pesos o 1,000 pesos por cremación, ¿ok?
Estamos hablando que son 380 cuerpos que no se sabe si son entre 5 y 2 años, ¿no? Uh-huh. El periodo que estuvieron ahí. La ganancia no supera el crimen. O sea, hay crímenes que dices, por quitarle la vida a esta persona recibió 50 millones de pesos. No estoy diciendo que la vida no lo valga, pero dices, bueno, lo que obtuvo fue una ganancia bruta. Por ejemplo, el sicario. Exacto. Ajá. Pero en este caso, por más que hayan cobrado, no superó el problema que está ahorita, ni el haber dejado estos cuerpos. Entonces, ¿cuál fue la finalidad? Pues mire, yo considero que, voy a decir una frase célebre, que muchos dicen en el reclusorio, pero yo creo que se les hizo fácil en este sentido de que no vieron la magnitud de los problemas que iban a venir y sobre todo del daño. ¿Por qué, maestra? Porque por servicio muy barato, probablemente son, como usted bien lo dice, tal vez son 6,000 pesos, muy, muy barato ya. Entonces, por ahí algunos compañeros custodios me dicen, no, Doc, es que a mí yo ni quiero ser corrupto porque ni me va a alcanzar la lectura del expediente del abogado. O sea, no pago ni el amparo con esto. Y sí es cierto. Muchas veces, a veces, de repente, a mí me ha tocado contestar feo cuando de repente llega el arrestado y llega y dice, oye, Doc, échame la mano, ponle ahí que no. Le digo, mira, en primer lugar, tú ya traes una ejecución por parte de un juez cívico que ya te dio la sanción administrativa, porque no es una sanción penal, ya te dio justamente el castigo el juez cívico. Yo no puedo hacer nada. Pero aún así, aunque tú me dieras, ejemplo, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 5,000 pesos, 10,000 pesos, lo que tú quieras, que nada más vas a estar aquí 12 horas o 24, no te los acepto. Ay, ¿a poco no me aceptarías 10,000? No te los acepto, porque la lectura del abogado, de un buen abogado, van a ser 10,000 pesos. ¿Tú crees que va a alcanzar para un proceso? Y que mi cédula se pierda, mi reputación. No hay manera. ¿Sabes qué? No. Ni que me traigan las perlas de la Virgen. No. Ya usted viene con una sanción. Afortunadamente ya nada más tengo que revisarlo. Si trae golpes, enfermedades y se acabó. Pase para acá. Entonces, ¿por qué a veces la gente se le hace muy fácil? A veces los primodelincuentes es esto, es que se me hizo fácil agarrar el celular, arrebatárselo y correr. Sí, ok, lo hizo a la primera, le salió bien, tal vez a la segunda ya no. A la segunda lo atropella un carro, lo descubre un policía, lo abatan. O sea, muchas cuestiones que salen de control del delincuente. Entonces, ¿por qué le comento esto, maestra? Y qué bueno que usted lo pregunta, porque mire nada más la cuestión penal. Aquí vamos a los buenos abogados que estén representando a estas familias y que ojalá y... Sí, aquí que les saquen hasta las amalgamas que no quisieron. Que se pongan, ahora sí como decimos los mexicanos, que se pongan truchas, los penalistas en esta cuestión de responsabilidad. Por ejemplo, Código Penal Federal, libro segundo, lo que es capítulo único, la violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. Entonces, artículo 280. Se impondrá prisión de 3 días a 2 años o de 30 a 90 días de multa al que oculte, fíjese, ya desde ahí, destruya, sepulte un cadáver o un feto humano sin la orden de la autoridad que debe de darla. O sea, aquí ya tendrían solo por el ocultamiento mínimo 90 días. Eso, digamos, si bien les va. Sí, exacto. En lo más bajito. Exactamente, el buen jurista le va a ir sacando, le va acomodando desde fraude, abuso de confianza. Sí, el problema es que no fue uno, fueron 300 y tantos. Sí, aquí estamos hablando de 600 familias afectadas. Entonces, y vamos siguiendo. Por ejemplo, el 281 ya habla de 1 a 5 años de prisión. Por ejemplo, el que profane un cadáver o resto óseo. Esto es hablando del Código Penal Federal. Si nosotros nos vamos al Código Penal de Chihuahua, que es justamente capítulo 1, título 11, inhumación, exhumación y respeto de los cadáveres o restos humanos, artículo 202. Artículo 202. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años, que es lo mismo que está manejando el Código Penal Federal. Igual, oculte, destruye, sepulte un cadáver o feto. Entonces, está afortunadamente en los códigos. Entonces, no hay forma de que también por ahí, por una laguna legal, se quieran escapar. Ya por lo menos ahorita mencionamos 2 códigos de 2 sencillas artículos. Ya los buenos juristas verán qué más agregan. Entonces, de manera retorcida, maestra, yo no miraría incluso que están ocultados
en alguna cámara frigorífica, en carrozas. Yo como criminólogo incluso peinaría, porque si el crematorio está en un lugar despejado, sin tantas casas, yo me iría a buscar... Ahí están sembrados. Fosas alrededor. clandestinas, Pues exactamente. Claro. Y aquí un ojo y un aviso a la autoridad investigadora. Busquen fosas clandestinas alrededor del crematorio, porque probablemente no solamente estaban ahí. En esta mente maquiavélica, si ya oculté en carrozas, ya oculté ahí en el horno, justamente alrededor del horno, en la misma instalación, yo tendría la obligación como autoridad de buscar en el patio del horno, de la instalación del horno crematorio o de este gran complejo y periféricamente. Pero es que, ¿sabes qué, Jorge? O sea, yo estoy de acuerdo contigo a nivel criminológico buscar, o sea, que se hagan estos crímenes, que vayan y busquen. Ok, sí. Pero insisto, lo que hicieron ni siquiera les daba económicamente para salir bien librados. O sea, juntaron $1 millón y con eso se pelaron, ¿no? Y dejaron todos estos cuerpos tirados. Es que ni siquiera lo que estaban haciendo daba para la magnitud. Por eso es que decía mi padre, y perdón que lo diga, que lo peor que había en este mundo era un endejo con iniciativa. Sí. Entonces, es que yo ni siquiera puedo entender una mente criminal en esto. La siento más, sí, por esta omisión, sí el delito de lo que hicieron, el haber jugado con estas familias, es que es imperdonable. Pero no entiendo dónde fue la ganancia. Es que no, por más que le estuve buscando a la historia, no entiendo dónde estuvo la ganancia. Ni siquiera para las pequeñas funerarias. Sí, ¿Qué ¿no? ganaron? Las pequeñas funerarias, pues el gran desprestigio, porque precisamente ya ahora salen manchadas. Sí, pero ahí te voy. Sí. Si yo funeraria, ¿ok? Tengo una funeraria, La Chispita, que manejo Okay. la luz divina, ¿no? Y manejo 3 cuerpos, pensemos, cada 15 días para cremación, ¿ok? Yo llevo, como no tengo crematorio, llevo a esta concesión que estoy, en la plenitud, llevo este cuerpo. No los voy a llevar a la misma vez, ¿no? Porque no murieron a la misma vez. Sí. Entonces, me sale un cuerpo hoy 5, llevo el cuerpo y lo dejo. ¿Qué tanta responsabilidad legal hay para mi parte si yo llevé mis documentos en regla, me lo recibieron, no me dejan entrar al crematorio? Yo simplemente, chofer de carroza, llevo, dejo el cuerpo, me entregan pues mi recibo, ¿no? Para que yo al otro día vaya, recoja las cenizas y se las entregue al familiar. Yo sí entregué el cuerpo, en tiempo, forma, todo. Los que hicieron mal uso fueron los del crematorio. ¿Cómo van a manejar esta responsabilidad legal de estas funerarias? Esa es muy buena, porque tendríamos que basarnos, maestra, en los protocolos. El protocolo de la misma, de la misma empresa que maneja este horno, porque si el protocolo dice, tú como funerario externo tienes que dejar el cuerpo en la bahía, ejemplo, de Carrozas, y de ahí se le entrega cuando ya esté cremado y no hay acceso hacia la parte interior de esta empresa, entonces prácticamente toda la responsabilidad es para los que hicieron este delito. Pero si el protocolo dice, usted funerario de, ejemplo, funeraria Chispita, lleva con la ayuda del cremador el cuerpo y lo deposita en el horno crematorio, ahí sí. Ahí sí es completamente responsabilidad también de estas funerarias. Habría que el investigador, la figura jurídica del Ministerio Público... Sí, ver hasta dónde era el acceso. A ver, permíteme, exactamente, muy bien. Tendría que ver, a ver, permíteme tus protocolos de cómo trasladas el cuerpo, hasta dónde llega el funerario externo de empresa Chispita, por ejemplo, y qué se le permite y qué no se le permite, para justamente deslindar responsabilidades. Porque si había carrozas con cuerpos, significa que tenían uso de carrozas, que podían ir a mi funeraria Chispita, ahí yo les entrego el cuerpo y ellos lo llevan. Tanto
que pudieron dejar esa carroza abandonada y nadie la reclamó. Sí. No era de ninguna de las funerarias. Sí. O sea, vuelvo a lo mismo. ¿Dónde estuvo la ganancia? Uh-huh. Sí, aquí afortunadamente para estos que hicieron este delito, digo afortunadamente, fueron tontos. Muy tontos. No pudieron, no tuvieron ni siquiera esta lo visión. maquillaron. Sí, no. Está fuertísimo esto. Sí, digo, afortunadamente para las familias fue terrible este golpe brutal. Sí, no. Muy humildemente lo voy a decir así, pero qué bueno que se dieron cuenta. Porque si no hubiera seguido habiendo más delitos, mientras más pasa el tiempo, la verdad va escapando. En este sentido que muchos criminalistas mencionan esta hermosa frase. Y también algo importante, maestra, mientras más va pasando el tiempo, los indicios biológicos se van degradando. Más difícil la investigación. Entonces, qué bueno que ahorita se descubrió y no que se descubra 10 años más adelante y que al rato no sean 280, sino hasta hablamos de miles. Sí. Y yo veía ayer una joven que tenía una urna en sus manos de su papá y cuando lo abrió era cemento. Ok. Yo en mi cabecita, cuando murió mi papá, yo pensaba que la ceniza, yo tenía 20 años cuando murió mi padre, y yo pensaba que la ceniza era como, pues como pedazos incluso de hueso, de tierrita, y no, la verdad es que cuando nosotros hicimos lo que él era su última voluntad, en las manos era como talco, ¿no? Muy blanco, como talco. No me quiero, y es una sensación, híjole, muy fuerte, ¿no? Pensar que eso es tu padre, pensar que si de veras tuvo el manejo adecuado. Yo no me imagino estas familias abrir y darse cuenta que hay piedras, y que el cuerpo de tu familiar fue tirado, manejado como basura. O sea, tú lo ves cuando recibes una mujer, un hombre que han sido violentados, que los dejan tirados, estos bebés que hemos visto, ¿no? Es que ya no hay humanidad, Jorge. ¿Qué está pasando? Estamos viendo un cambio a nivel social, maestra, ese es el problema digo, me voy a atrever a decir esto, perdóneme, de normalizar todas las cuestiones malas de nuestra sociedad. Porque, como hace ratito comentábamos, llega una y oculta la otra y cada vez es peor. Y para nosotros como mexicanos ya es algo normal ver violencia. Y esto está mal porque estamos pagando justamente la cosecha de normalizar la violencia. Mira, a mí me da tranquilidad y no es mi familia, pero sí entiendo, ¿no? Creo que no es necesario haber perdido a alguien para entender el dolor que están pasando. Y con lo que nos acabas de explicar, si es que se junta el equipo correcto, hay posibilidades de que estas familias no solo obtengan la justicia que merecen, sino la tranquilidad de saber que su familiar, pues por fin, casi que ahora sí esté descansando en paz. Sí, aquí hay algo bien importante, maestra, que qué bueno que me lo recordó para decirlo, porque, digo, esto es un llamado para todas nuestras amigas y amigos del estado de Chihuahua. Sabemos muy bien, porque ya todos, lamentablemente, todos los que vemos el programa, me voy a atrever a decir esto tan triste, pero creo que ya todos hemos perdido un ser querido. Ya sabemos lo que es el dolor, que es un duelo. Pero aquí, por favor, hay que darles un poco de tiempo a los peritos, porque a veces en esta desesperación queremos resultados, pero los peritos, aquí hay algo que tengo que mencionar muy importante. Si en la Ciudad de México hay pocos, imagínense los estados que no hay un CEMEFO como tal, sino son funerarias, donde prestan instalaciones, y son pocos los peritos. Sumemos que son pocos más la carga de trabajo que ya tienen. Porque ahorita salió el caso del horno. Pero también hay delitos de homicidios, suicidios, los criminalistas, por ejemplo. Muertes naturales. Exactamente, entonces tendrán que ir al lugar del hecho. Entonces se van juntando y si ya hay pocos elementos de trabajo, con los demás que van saliendo nuevos, también es una carga excesiva. Entonces esto es importante que sepan. Paciencia, por favor, denles un poquito de espacio a los peritos que trabajen porque son pocos
en estos estados de la República, no son muchos. Entonces, y son lamentablemente pues muchas personas fallecidas ahí. Y algo bien importante que yo creo que se tiene que cambiar y se tiene que modificar el marco legal en la cuestión de los crematorios, es que yo creo que ya mucha gente va a exigir a raíz de esto, de que se les dé certeza de que el mismo familiar tenga que entrar a la instalación donde está el horno crematorio y tener la certeza que lo están colocando. Verifica. Probablemente no sea el familiar el cercano, pero sí puede ser el familiar lejano que esté más tranquilo. Cuando viene un momento de caos, por ejemplo, le comento esto de a veces reconocen a un familiar o un ser querido, los peritos que hacen las entrevistas a veces no toman al que está colapsado, sino al que está más tranquilo porque saben que es el que puede pensar mejor y puede dar un reconocimiento certero. Si ellos agarran a la persona que está completamente colapsada y con el shock emocional, a veces la familia, porque ha pasado que de repente dicen, sí es, ya no lo quiero ver, y no es la persona. Entonces llegan a confundirse y viene el problema de que el mismo familiar, yo lo he visto, que incluso el mismo familiar firma, que dice estoy completamente de acuerdo que es mi familiar, nombre completo, firma y fecha, y a veces el familiar está en estado de shock. Entonces dices que sí, lo reconocí, pero es que no era, pues por el estado emocional. O yo pensé que era. Okay. Entonces, a lo que voy es esto, yo creo que ahora toda la gente va a tener que exigir que vean a su ser querido que lo están introduciendo al horno. Imagínate a dónde tener que llegar de seguir martirizando al familiar con tal de que se hagan bien las cosas. Sí, maestra, porque ahora ya no va a haber una certeza, sino va a estar completamente en esta ansiedad y en esta incertidumbre, que la incertidumbre es la que nos mata siempre a los pensamientos de que si será o no será. Voy a mover una herida muy dolorosa que sufrió el mundo, pero lo vimos con pacientes con COVID, que se llegaron a colapsar tanto los servicios funerarios, en especial el horno crematorio, que de repente decían, pues le voy a llamar ya cuando esté cremado y venga por la urna. Pero mucha gente siempre decía, pues no sé si sea mi papá o no sé si sea mi mamá. Mezclado con diferentes personas. Así es, maestra. Y entonces la incertidumbre de que no dejan descansar a los seres queridos, a la familia. Y aquí algo bien importante, digo, afortunadamente se descubrió a tiempo y todavía hay forma de hacer una adecuada investigación y que se castigue con todo, pues con toda contundencia a estos responsables. Y que se den una paseadita por todas las demás funerarias y todos los demás crematorios que haya, no solo en Chihuahua, sino en la República, para ver que todos funcionen, porque este no va a ser un caso aislado. Sí, no. Y sobre todo, ahí, autoridad, por favor, en el estado de Chihuahua, hagan búsqueda de fosas clandestinas alrededor de este predio, por favor, porque puede que encontremos algo ahí. Que nos llevemos una sorpresita. Sí, maestra. Pues sí. Pues muchísimas gracias, maestra. Está terrible, ya hasta nos quedamos con el nudo en la garganta. Ay, sí. Como todos los lunes, en la cara del psicópata, pero creo que el único capítulo que no nos dejó tan mal fue el de la dopamina, pero fue porque estuvimos hablando de la dopamina, pero la historia que usted también nos regaló estuvo muy turbia, maestra. Sí, porque pareciera, como bien dices tú, que una historia le gana a la otra. Esto ya parece una competencia de cosas macabras, pero no podemos acostumbrarnos a que sigan violentando a los niños, no podemos seguirnos acostumbrando a que haya niñas de 10 años teniendo bebés con hombres de 70. Sí, Esto no puede ser. Entonces, esto para mí como estamos ya ahorita es o nos acostumbramos y nos acabamos ya, o le damos un cambio exigiendo lo que necesitamos de verdad ya como sociedad, porque si no, como dices tú, esto está más podrido que nada. Sí, maestra, pero muchas gracias. Yo le agradezco como siempre. ¿Quiere usted anunciar algo de Relatos del Misterio, de nuevas también cambios? Pues de Relatos del Misterio, pues agradeciéndoles que ya también me han pedido mucho que ¿cuándo regresa Jorge? Pues sí, ya sabes que te aman, entonces, gracias, maestra. Pues invitarlos todos los miércoles a las 9 de la mañana, Relatos del Misterio. Creo que estamos teniendo buenas historias con buenos invitados
Y como siempre les digo, porque ahí sí te voy a robar un minutito, que muchos dicen, ¿cómo es posible que Vilma hable de brujería? ¿Qué estará pensando el doctor Olivares? Y yo lo que les digo es, este es un espacio donde yo creo que puedo escuchar las diferentes historias. Sí, claro. Eso no significa ni que yo crea ni que deje de creer en cosas que yo tengo claras. Pero a mí en nada me afecta tener un invitado con unas ideas, mientras no hablemos de que vengan a promocionar la bebida para la cura del cáncer, sí. Eso ni siquiera yo me prestaría a hacerlo. Pero sí es un espacio donde las historias, creo que la cosa es abrir los oídos, escuchar, investigar. Y si algo te puede quedar, lo tengas. No, sigas tu camino igual. Sí, claro, porque finalmente, maestra, pues también cada cabeza es un mundo. Y como siempre hemos dicho, hay que disfrutar las narrativas, la cuestión de que hay temas muy interesantes. A mí, por ejemplo, estoy esperando el del demonólogo. Que ese estuvo espectacular. Sí, quiero escucharlo. Pero a lo que voy, al final cada persona es responsable de su propio criterio. Exacto. Entonces, nosotros pues nos dedicamos a traerle algo de conocimiento a la gente, algo de narrativa, misterio, pero finalmente cada gente... Porque también el otro día comentaba un buen argumento el doctor Eduardo Calixto sobre la cuestión de una persona que decía que incluso sacó unos libros de unas cirugías ahí astrales y todo esto, y el mismo doctor en un programa lo desmiente, decía, es que esto no puede ser, incluso no podemos pensar a esta velocidad porque el cerebro tiene estas cuestión de células que manejan electricidad, pero no podemos pensar tan rápido, y daba el argumento, y hay gente que aún así no lo decía, es que eso, pues yo no lo creo, bueno, pues es decisión de Está usted. Bien, no lo crea lo que usted quiere, si cree en el osito vivo, pues adecuado, ¿no? Exacto. Cada persona es libre e independiente de pensar lo que quiera. Así es, pues eso es todo, y pues muchas gracias y por lo que viene. Maestra, pues muchísimas gracias, avisarles a todas nuestras amigas y amigos que Pepe Grajales nos da la oportunidad de que si tienes alguna historia o que usted quiera contar su propia historia, nos escriba para que podamos dar elementos, tanto la maestra Vilma Naranjo con esta extraordinaria voz narrativa, como su servidor, podamos aportar elementos científicos y desarrollemos la historia que usted nos mandó muy amablemente en cuestión forense. Y sobre todo, recuerda, este libro es magnífico, muy bueno, tiene que estar ahí en la biblioteca de cada uno de ustedes. Un hábito de lectura muy importante, hace plasticidad cerebral, conecta más neuronas y sobre todo también corrige ortografía cuando empezamos a leer. Entonces es bien importante. Maestra, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Recuerda una frase icónica que me movió mucho, que vi en una película muy buena, que dice que recuerda que tanto tú como yo un día vamos a morir y nos vemos del otro lado. Bye. Gracias, maestra.